¡Feliz sábado! ¡Qué gusto es compartir con ustedes una tarde más de la programación de AIR Canal! Dios te bendiga a ti y a tu familia. La palabra del Señor es muy importante. Jesús enseñó en el libro de Juan 5:39 que en ella parece que tenemos vida eterna y que hay que escudriñarla. ¿Quieres hacerlo? Antes vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Querido Padre, en estas horas del día de reposo acudimos a ti para darte las gracias porque nos permites este tiempo santo. Bendice a los hermanos que están viendo la programación y ayúdanos a estar concentrados, dispuestos a atender tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Ha llegado el momento de prestar atención a la programación que sigue. Dios te bendiga. Alabanzas. Irás a luchar. Tu valor, tu amor al caudillo debes dar y tus fuerzas a él consagrar. Nos llamamos IJMA y todos de buena voluntad. Unidos y marcharemos ya a luchar por lo bueno y lo fiel. A luchar por lo bueno y lo fiel. JA. Testimonio. El primer salario de Chalán fue de 3 pesitos. Y ya cuando empecé ya como asalariado ya eran 215 pesos quincenales, muy buenos. Todo sucedió en el año 2000 de que separación de pareja. Me quedé con los hijos y la señora huyó. Pero
Entonces aquí laborando vino un ingeniero que se llama Jorge Sánchez Pereira. Dice, ¿qué tienes, Chagoya? Nada, le digo, estamos chambeando. No, dice, tú tienes algo. Entonces él me empezó a leer de la palabra. Y luego, el 9 de diciembre de 2016, sentía yo un dolor aquí en mi mano, no podía decir, y un dolor de aquí, de esta parte para la rodilla. Dije, ¿y ahora qué pasa? Que me hacen una revisión rápida y dice, tienes una infección vías urinarias. Bueno, le digo, pues dame medicamento para que ya me dio y pues me sentía mal. Así pasó lunes, martes, miércoles. Ya no pude. Y ya me dio unas inyecciones y ya, pero ya en la noche ya me puse mal. Así estuve. Ya no recuerdo bien si 2 o 3 días. La cosa es que ya un sábado me llevaron al de especialidades. Pues ya no me querían recibir porque ya estaba yo desahuciado. Ya no contaban conmigo. La verdad que esa es una parte muy dolorosa de mi vida porque es difícil contar. Muy difícil y ahorita a ustedes se los estoy contando, pero yo... Ahí en la iglesia me han dicho que yo se los diga, pero es muy difícil. No lo puedo superar. Entonces ya me contaron que apenas me recibieron. Dice, métanlo pues, pero tráiganse su cajón ya mañana, ya se lo llevan ya. Pues sí recuerdo que me daban unas convulsiones que se estiraba mi cuerpo todo y mis extremidades. Y oía un zumbido que mi panza giraba así. Bam, bum, bum, bum. De ahí estuve. Me dijeron que tenía la bacteria en la cabeza y de ahí fueron 100 ampolletas. Pero ya de la bacteria la quitaron de la cabeza, lograron quitarla, pero se metió a la columna. Ya cuando me bajaron al piso ya no tenía movimiento de acá, de la cintura para abajo. De especialidades fui a un cuarto. Entonces ahí ya me iba a ver el hermano Rafa, el hermano Alejandro y el hermano Dani. Así fue que conocí a ellos y me llevaban a leer la Biblia. Lo único ya tenía más o menos, no la usaba como debía ser, pero sí ya me dieron. Entonces ya me empezaron a dar la fe de Jesús. No, está hermoso. Ahí empecé a conocer a lo que es a nuestro Señor Jesucristo y a Dios mismo. Es una bendición saber ahora. No alcanzo a entender todavía lo que es la grandeza que es, pero sí quiero prepararme para ser un digno siervo de Él y ser su servidor. No, muy diferente, gracias a Dios, de que me da la oportunidad de respirar otro nuevo día y estar con ansias para ir el sábado a estar ahí con Él. Y de reunirme los martes con el grupo pequeño. Y como ustedes ven, no dejo de estarme preparado, de estar estudiando, ponernos en sus manos. No hay nada mejor que ponernos en sus manos, que es lo mejor que nos puede pasar. Estar en manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él diga, ¿sabes qué? Échale la mano. Llegando aquí, días posteriores, ya después viene una señora, muy contenta, y dice, maestro, le quiero comentar algo. Sí, le digo, dígame usted. ¿Usted cree en los milagros? Ay, sí. Entonces está enfrente de uno, le digo. Realmente así me considero. Hasta que él diga, ¿sabes qué, Chagoyita? Hasta aquí llegaste. Muy difícil pasar por una situación de eso. Y muy contento, muy agradecido de conocer la palabra. Y le doy gracias a los hermanos que estuvieron conmigo, a las personas que estuvieron conmigo en esta situación, que es muy, muy difícil. Y gracias por las oraciones que todavía hacen y elevan a mi nombre y a toda mi familia. Inspírate. Titulada, Derrama sobre ellos tu ira. Leamos Salmo 58, 6 al 8, Salmo 69, 22 al 28, Salmo 83, 9 al 17, Salmo 94, 1 y 2, y Salmo 137, 7 al 9.
¿Qué sentimientos transmiten estos salmos? ¿Quién es el agente del juicio en estos salmos? Algunos salmos suplican a Dios que se vengue de las personas y las naciones que pretenden dañar a los salmistas o a su pueblo, o que ya les han hecho daño. Estos salmos pueden parecer desconcertantes por su lenguaje duro y su aparente discordancia con el principio bíblico del amor a los enemigos, Mateo 5, 44. Sin embargo, la indignación de los salmistas ante la opresión es buena. Significa que el salmista se tomaba muy en serio el bien y el mal, más que mucha gente. Se preocupa, y mucho, por la maldad que hay en el mundo, no solo por la maldad que lo afecta a él personalmente, sino también a los demás. Sin embargo, el salmista no se propone, en ningún momento, ser el encargado de vengarse, al contrario, deja la retribución únicamente en manos de Dios. Los salmos evocan las maldiciones del pacto divino, Deuteronomio 27, 9 al 16, e imploran a Dios que actúe como lo ha prometido. Los salmos son proclamas proféticas sobre el inminente juicio de Dios, no son tan solo las oraciones del salmista. Salmo 137 refleja los anuncios del juicio divino sobre Babilonia, como se observa en los profetas. La devastación que los babilonios causaron a otras naciones se volvería contra ellos. Los salmos transmiten las advertencias divinas de que el mal no quedará impune para siempre. La retribución de Dios se mide con justicia y gracia. Los hijos de Dios están llamados a orar por quienes los maltratan, e incluso a desear su conversión, Salmo 83, 18, Jeremías 29, 7. Sin embargo, al tratar de armonizar estos salmos con las normas bíblicas de amar a los enemigos, debemos tener cuidado de no minimizar la experiencia agonizante que se expresa en ellos. Dios reconoce el sufrimiento de sus hijos y les asegura que, a los ojos del Señor, muy estimada es la muerte de sus santos, Salmo 116, 15. El juicio divino obliga al pueblo de Dios a alzar su voz contra todo mal y a buscar la venida del reino de Dios en su plenitud. Los salmos también dan voz a los que sufren, haciéndoles saber que Dios es consciente de su sufrimiento y que, un día, se hará justicia. ¿Quién no tiene, a veces, pensamientos o fantasías acerca de la venganza contra quienes han hecho un daño terrible a él o a sus seres queridos? ¿Cómo pueden ayudarte estos salmos a analizar estos sentimientos desde una perspectiva correcta? A continuación, comprueba tu conocimiento. Bienvenidos a nuestro emocionante viaje de desafíos bíblicos. Pregunta número 1. ¿Cuántos discípulos envió Jesús de 2 en 2 para preparar los lugares a donde él pensaba ir? A. 7 discípulos. B. 72 discípulos. C. 12 discípulos. Respuesta correcta, B. 72 discípulos. Y se encuentra en el libro de Lucas 10, verso 1. Pregunta número 2. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? A. 176 versículos. B. 200 versículos. C. 100 versículos. Respuesta correcta. A. 176 versículos. Y se encuentra en Salmo 119, verso 176. Pregunta número 3. ¿Cuál libro de la Biblia termina con un signo de interrogación? A. Jonás. B. Joel. C. Judas. Respuesta correcta, A. Jonás. Y se encuentra en el libro de Jonás 4, verso 11. Pregunta número 4. ¿A quién Dios le prolongó la vida por 15 años más después de que oró? A. Enoc. B. Matusalén.
C. Ezequías. Respuesta correcta, C. Ezequías. Y se encuentra en el libro de Isaías 38, verso 5. Pregunta número 5. ¿Qué le dio el faraón a José cuando lo nombró gobernador? A. Una buena cena. B. El anillo oficial. C. 12 caballos. Respuesta correcta, B. El anillo oficial. Y se encuentra en el libro de Génesis 41, verso 42. Pregunta número 6. ¿Cómo se llamaba el papá de Saúl? A. Abiel. B. Quis/Cis. C. Seror. Respuesta correcta, B. Quis/Cis. Y se encuentra en el libro de Primera de Samuel 9, verso 1. Gracias por unirte a nosotros en este fascinante viaje a través de las preguntas y respuestas bíblicas en Curiosidades Bíblicas. Si disfrutaste de este contenido tanto como nosotros, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir este video para seguir explorando juntos las maravillas de la Biblia. Hasta la próxima, y que la sabiduría bíblica ilumine tu camino. Mensaje. ¿Te gustaría descifrar el código de la profecía bíblica? ¿Te gustaría entender el significado de sus extraños símbolos? Entonces, has sintonizado el lugar correcto. Toma tu Biblia y quédate con nosotros. En un momento más, regresaré. Hay quienes sienten que los libros de Daniel y Apocalipsis, los dos libros que fueron escritos especialmente para nuestros días, tienen un lenguaje secreto y que se comunican entre sí con frases completamente incomprensibles y afirman que no podemos entenderlos. Pero ¿no sería extraño que Dios nos dirigiera a través de esos libros mensajes especiales para nuestros días, llenos de información esencial para nuestra supervivencia, y los encerrara con un código que jamás pudiéramos descifrar? ¿Crees que Dios se comportaría de esa manera? Yo no lo creo. Lo cierto es que una parte del libro de Daniel fue sellada, pero solo hasta el tiempo del fin. Ya no está más sellada y el libro de Apocalipsis nunca fue sellado. La misma palabra Apocalipsis significa revelación. En el primer capítulo se pronuncia una bendición sobre los que leen y actúan de acuerdo con lo que está escrito en este libro. Y en el capítulo final se hace una aterradora advertencia a los que osen agregar o sustraer algo de este libro. Veamos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículos 3 y luego el 22, 18 y 19. Dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, amigo y amiga, es evidente que Dios quiere que comprendamos los mensajes que nos ha dejado. Pero puede ser que tú digas, lo he tratado, pero no puedo encontrarle sentido a todos esos animales, cuernos, trompetas y todo lo demás. ¿Qué significan? Ahora, si Dios quiere que lo entendamos, ¿por qué no nos dice de otra manera? Tal vez te preguntes tú. Es que, amigo y amiga, Dios utilizó animales para representar naciones. ¿No hacemos hoy lo mismo? El águila americana o mexicana, el oso soviético, el gallo francés. Dios quiere que entendamos. Y es imprescindible que lo hagamos. ¿Sabes tú que el Evangelio no fue dado en símbolos? Es más fácil de entender aun cuando Jesús usó muchas ilustraciones y parábolas. Porque Jesús solía
usar historias para que sus enemigos escucharan hasta el final todo lo que él tenía que decirles antes de darse cuenta de que la historia se refería justamente a ellos. Pero cuando Dios a través de sus profetas les revelaba la historia por adelantado, cuando bosquejaba el futuro de sus hijos, a menudo tenía que mencionar las actividades futuras de naciones poco amistosas para con él y con su pueblo. Si los mencionara por nombre, solo estaría provocando que sus enemigos trataran de destruir el libro. Por eso, la respuesta es simple. Dios usó símbolos para proteger al libro y a su pueblo de sus enemigos. Mejor aún, para que tuvieran la libertad de decir, esto no se refiere a mí. Pero, ¿cómo entender esos símbolos? ¿Cómo saber lo que significan? En primer lugar, hay casos en los que no hay nada que descifrar, porque la Biblia nos dice el significado de algunos símbolos. ¿Recuerdas que cuando Daniel le dijo al rey lo que había soñado, inmediatamente le dio el significado del sueño? En el 7º capítulo de Daniel se muestra una visión que involucra 4 bestias y algunos cuernos. Pero en la última parte del capítulo se dice a Daniel, se le dice que las bestias son reyes o reinos y que los 10 cuernos son 10 reyes. Veamos Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Daniel 8:20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahí tenemos el significado de uno de los símbolos. Una bestia es un reino, una nación. La nación puede ser buena o mala. El término bestia no se usa de manera peyorativa o despectiva, sino para referirse a un poder, reino o nación. En el capítulo 8, Daniel recibe otra visión y más tarde el ángel Gabriel en persona acude a darle la explicación del significado. Veamos otro símbolo. En la profecía, una mujer representa a la iglesia. Una mujer pura y hermosa representa a la verdadera iglesia de Dios, como en Apocalipsis 12. Y una mujer corrupta representa a la iglesia falsa, la falsa adoración, la iglesia caída, como en Apocalipsis 17. Ahora, los símbolos no son elegidos al azar, significan una cosa esta vez y otra distinta otra vez en otra profecía. No es que signifique, vuelvo a repetir, no significa una cosa distinta aquí o allá, no son al azar, sino que son constantes, sea que estemos en Daniel o en Apocalipsis, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, los símbolos son constantes. Y a veces requiere un poquito de investigación, otras veces bastante investigación. El problema es que algunos no se molestan en investigar, y ese está el problema. Quieren las cosas a primera vista, sino más. Parece que les gusta imaginar las respuestas a su manera sin ningún apoyo bíblico para sus especulaciones. Y de eso abunda, hermanos, amigos. De eso abunda. Ve a cualquier biblioteca o librería y vas a ver sobre un tema cualquier clase de disparate separado de lo que dice la Biblia. Son interpretaciones personales. Todos quieren saber lo que está por suceder. Y especialmente eventos futuros, cada uno tiene sus propias ideas. Y a veces da la impresión de que cada uno tiene su propia interpretación de la lectura. Pero la profecía no es para especular y manipular y darle la interpretación que nos parezca. Vuelvo a repetir, el principio serio para estudiar la Biblia es que la Biblia es su propio intérprete. No le agregues, ni le quites, ni des tu propia opinión. Porque, ¿sabes? Es la expresión infalible de la sabiduría de Dios. Y cuando las profecías para los últimos días se cumplan, será de una sola manera. No de miles de formas diferentes. Sucederá como Dios había dicho que sucedería y no como me parecería a mí. Uno de los mayores riesgos al interpretar la profecía bíblica es tratar de convertir en símbolo lo que es literal. Pero ¿cómo puedo saber cuál es cuál? Lee el contexto detenidamente. Muchas interpretaciones no son más que preferencias personales. Cuando la Biblia nos habla en Apocalipsis del peor terremoto que se haya conocido en el planeta, en el capítulo 16 de Apocalipsis, quiere decir exactamente eso. Y cuando predice la caída de piedras de granizo del peso de un talento, también en el capítulo 16, no está hablando de pelotitas de cristal, sino de un granizo de piedras de 25 kilos. Y cuando comenzamos a catalogar como símbolo, mito o leyenda todo lo que no nos agrada en la palabra de Dios,
entramos en un terreno resbaladizo. Es un mal hábito que puede llegar a ser fatal y tristemente muchos teólogos lo están haciendo. De paso, Apocalipsis no contiene mucho de nuevo, ¿sabes? Más del 70% del libro es tomado del Antiguo Testamento. Por eso, si queremos entender el Nuevo, tenemos que estudiar el Antiguo. Y aquí va un punto más. No podemos interpretar la Biblia como nos plazca o de acuerdo a nuestras ideas preconcebidas. El principio, escucha bien, el principio serio de interpretación bíblica es: la Biblia es su propio intérprete. Si no entendemos algo, en alguna parte de la Biblia está la interpretación o versículos que aclaran o explican eso. Porque hay millones de personas que al leer los primeros capítulos de Génesis lo han catalogado como mito o leyenda. Y ahora siguen avanzando en la lectura y les resulta difícil creer que haya ocurrido una inundación global o diluvio, porque al final de cuentas jamás han visto algo así. Entonces también lo eliminan. Y luego en algún momento se encuentran con los libros de Daniel y Apocalipsis que contienen buenas nuevas, pero también hay serias advertencias. Pero como han venido considerando como símbolos a todas las cosas desde los comienzos del planeta, posiblemente hagan lo mismo con los acontecimientos finales. Ponen todo en el mismo archivo, en el mismo paquete. El fuego se aproxima y el diluvio de Noé, y dejan a un lado a ambos. Se vuelven, como dice la Biblia, ignorantes por su propia voluntad. Escucha esto, que se refiere a nuestros días. Segunda carta a San Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, ¿qué piensas de esto? Dios sabía de antemano las cosas que los hombres cuestionarían: la creación, el diluvio, el juicio futuro. Y Dios dice que su ignorancia es intencional. ¿Te das cuenta del peligro? Es un error considerar como reales las cosas que son simbólicas, pero es absolutamente trágico decir que algo es simbólico y descubrir demasiado tarde que era muy, pero muy real. Pero los intentos de escapar de la realidad haciéndola simbólica, haciendo malabarismos con las escrituras, malinterpretándola, torciéndola, aplicándola mal, maniobrando con ella, sacándola del lugar que corresponde y poniéndola en un lugar que no debe estar. Ese refugio de la ignorancia intencional. Esa casa construida con símbolos humanos colapsará como el agua cuando llegue la crisis final. Y aquí va otra advertencia. Se debería pisar con cuidado en el terreno de la profecía no cumplida. Hay gente alarmista en cada denominación y fuera de ella, que les encantan las conspiraciones y especialmente hablar de cosas que vendrán y que no se han cumplido. Agitan a la gente y andan a la luz de sus propias chispas en un fanatismo acelerado. Alguien definió un fanático como uno que redobla su velocidad una vez que ha perdido el rumbo. Y eso es lo que ocurre. Se aceleran. Y cuando esas cosas no se cumplen, ¿qué ocurre? Mucha gente se desanima y no cree más en los líderes y lo más triste, ni en la Biblia. Vuelvo a repetir, alguien definió un fanático como uno que redobla su velocidad una vez que ha perdido el rumbo. Es sabio no leer en la profecía detalles que no están en ella. Muchos expositores sinceros de las predicciones divinas se han metido en apuros por ser muy dogmáticos con sus detalles exactos del cumplimiento de una profecía. Porque siempre tenemos como humanos la tentación de ir más lejos de lo que nos lleva la profecía y de explicar lo que el profeta no nos ha explicado. Cierta vez Jesús dijo a sus discípulos lo que aparece en San Juan 14, 29. Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. La profecía cumplida suele producir creyentes. Fue después de su crucifixión que los discípulos comprendieron plenamente que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Fue después de su crucifixión, después de su resurrección, que Jesús, caminando con 2 de sus seguidores camino a Maús, comenzó a explicarle todo lo que las Escrituras decían acerca de él.
La profecía bíblica, vuelvo a decirlo, tiene una fascinación especial para esta generación. Muy probablemente porque casi todos son conscientes de que nos aproximamos a algún tipo de crisis. Las profecías del tiempo son especialmente intrigantes. Y casi siempre aparece alguien que no puede resistir la tentación de fijar una fecha para el fin del mundo basándose supuestamente en las Escrituras. Y esto es algo muy desafortunado, porque las predicciones no se cumplen, cuando no se cumplen producen vergüenza y desánimo en los que habían creído en ellas. Y también daña a los que son testigos. Porque cuando ven que las predicciones van fallando una tras otra, y al no saber que no están basadas en las Escrituras, pueden tomar la decisión de no querer saber más para nada con las profecías de la Biblia. Y eso, obviamente, implica que no se prepararán para la crisis que tenemos por delante. Qué astuto es el enemigo en llevarnos a ese terreno resbaladizo, ¿verdad? En realidad, no necesitamos tomar seriamente ninguna predicción que fije una fecha definida para el regreso de nuestro Señor o para el fin del mundo. Porque Jesús dijo claramente, escucha lo que está en San Mateo capítulo 24, versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, hay varias profecías de tiempo en la Biblia. No llegan hasta el fin del mundo, pero son sumamente importantes. Hay muchas cosas en juego, por lo cual nos urge entender los cálculos proféticos. Daniel y Apocalipsis predicen un tiempo de persecución para el pueblo de Dios. Y este periodo de tiempo es tan importante que se lo menciona 7 veces. Y se lo menciona de esta manera, escucha bien, se lo menciona como 1260 días, como 42 meses, como 3 años y medio, como tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Te confunde? La confusión desaparece cuando descubrimos que en las profecías bíblicas un día representa un año literal. O sea, un día profético es un año literal. Es un principio reconocido por la mayoría de los comentaristas bíblicos y los serios estudiantes bíblicos. Si empleamos ese principio que un día literal representa un año en la profecía, ahora todo cobra sentido. Aquí va otra vez. Un día equivale entonces a un año. 1260 días equivale a 1260 años. 42 meses, o sea, 1260 días, estamos hablando del calendario lunar judío de 30 días, equivale a 1260 años. 3 años y medio, o sea, 1260 días, a 1260 años. Y ahora tenemos otra vez tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, un año, 2 años y medio año, equivale a 3 años y medio, equivale a 1260 días o 1260 años. Pero tú puedes pensar, un momento, esto no coincide porque los años tienen 365 días. Es cierto, pero recuerda que los hebreos usaban el calendario lunar que tiene 30 días, lo cual da un año de 360 días, no de 365. Así que volvemos otra vez al principio día por año. Este principio no es nuevo y tampoco lo era en los días de Daniel. ¿Recuerdas que Jacob trabajó 7 años por Raquel, a quien amaba, y al final se casó con Lea por engaño? Entonces estuvo de acuerdo en trabajar hasta completar otra semana, así lo dice la Biblia, y lo hizo durante 7 años más para casarse con Raquel. Puedes leer la historia en Génesis 9, una semana de 7 años. Y cuando los hebreos en su salida de Egipto llegaron al río Jordán, pasaron 40 días espiando la tierra que estaba al otro lado y llegaron a la conclusión de que no podrían contra sus gigantes. Y por su falta de fe, la falta de fe en Dios, fueron sentenciados a vagar por el desierto durante 40 años. Un día, un año por cada día que habían estado espiando la tierra. Si quieres anotarlo, lo encuentras allí en Números, el capítulo 14. Vamos a leerlo. Números 14, versículo 34. Aquí está. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Bueno, al profeta Ezequiel se le ordenó que ilustrara su profecía acostándose sobre su costado 40 días, un día por cada año. Y esto está en Ezequiel
capítulo 4, versículo 6, y nos dice lo siguiente. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Bien, con esto alcanza para explicar la mecánica del cálculo del tiempo profético, ¿verdad? Tú podrás encontrar más material para un estudio más profundo en nuestro sitio de internet en escritoestá.org. Además, hemos puesto una lista de las decenas de símbolos proféticos que aparecen en el Apocalipsis y su significado bíblico. Pero hay otro principio más que quiero compartirte de interpretación profética y es el más seguro. El principio usado por Jesús mismo y por los apóstoles. Y me atrevería a decir que es el único principio sólido que no falla. Escucha, para bien el radar, por favor, porque que lo mencioné antes, ya lo mencioné, pero no me canso de repetirlo. Y es que la Biblia es su propio intérprete. En otras palabras, cuando no entiendes un símbolo en alguna parte de la Biblia, en alguna otra parte está la respuesta. No le agregues lo que a ti te parece. No des tu propia interpretación. Permite que la Biblia hable por sí misma, porque es la palabra de Dios, no palabras de interpretación humana. Y tú y yo no podemos quitarle o agregarle nada. Repito, la regla más segura de interpretación bíblica y profética es la Biblia es su propio intérprete. Si lo tienes presente al estudiar la palabra de Dios, no vas a errar. Y ahora, para finalizar, quiero compartir una corta cita de mi autora favorita y un versículo del apóstol San Pedro. Y aquí está. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel porque la historia será repetida. La profecía, dijo el apóstol Pedro, es una luz que alumbra en todo el camino. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, y apenas hemos comenzado a captar lo maravilloso de todo esto. Estas profecías de tiempo son muy importantes. Es vital que las comprendamos. Por ejemplo, la profecía de los 2300 días o años es la más larga de la Biblia. Es maravilloso estudiarla, pero será para otro tema. Sin embargo, te desafío a comenzar desde ahora. Solamente te puedo adelantar que ellas nos dan pruebas matemáticas de que Jesús era quien decía ser y todo el ministerio de Jesús fue realizado dentro del marco de este tiempo profético. La misma profecía alcanza hasta nuestros días, hasta el año 1844, que tiene un significado asombroso para cada uno de nosotros. Porque de acuerdo a la santa palabra de Dios es cuando comenzó el juicio. Justo antes que termine este periodo profético, Jesús levanta un pueblo de un chasco y le da los últimos 3 mensajes de amor, que son las últimas 3 advertencias a la humanidad registradas en Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿Y cuáles son estas advertencias y estos mensajes de amor? Número 1, la hora del juicio ha llegado. Un llamado a adorar al Creador, el que creó todo en 6 días y reposó el 7º. Número 2, un llamado a salir de Babilonia, símbolo de la mezcla de la verdad y el error, y regresar a la verdad bíblica. Y por último, cuidado con la marca de la bestia, reciban el sello de Dios. Y cuando estos 3 mensajes solemnes lleguen a todo el mundo entero habrá tenido la oportunidad de decidir y habrá solamente 2 grupos bien definidos, no miles de iglesias como ahora. Habrá solamente 2 grupos, los que escucharon la voz de Jesús y le siguieron, y los que dieron la espalda y prefirieron seguir su camino o las tradiciones humanas. Entonces, aparece Jesús en su segunda venida, termina el juicio y ahora va a dar la recompensa a sus hijos. La recompensa eterna o el castigo a los demás. Son profecías que podrás estudiar en detalle en este sitio de internet escrito está y en los estudios bíblicos que ofrecemos. Y recuerda que el libro Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Si quieres comprender a Jesús, tienes que estudiar Apocalipsis porque es la revelación total de Jesucristo. Porque cuando mejor entendemos el libro, mejor lo entendemos a Él.
Pregunta, amigo y amiga, ¿quisieras agradecer a Dios por su palabra, que es una luz para nuestro camino, y quisieras que Él grabe sus verdades eternas en tu corazón mientras oramos? Acompáñame. Dios y Padre nuestro, autor de este libro, gracias por las predicciones que encontramos en él. No necesitamos tropezar, confundidos y temerosos. Ayúdanos a entender. Decodifica el mensaje para esta hora para que todos los que lo escuchen puedan verlo. Si Jesús se encuentra en este importante libro profético llamado Apocalipsis, queremos ese libro. Y también queremos a Jesús porque tiene la respuesta para todas nuestras necesidades. En su nombre oramos, querido Padre. Amén. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. La fe y la honradez son dos virtudes que edifican, como lo veremos a continuación. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Un obrero textil regresaba cierta tarde a su casa después de haber sido despedido de la fábrica donde había trabajado por muchos años. Su rostro angustiado casi no necesitó palabras de explicación. Sin embargo, sacando el último pago que acababa de recibir, le dijo a su mujer: «Tendremos que hacer durar lo máximo posible este dinero, porque no sé cuándo podré conseguir otro trabajo». «Pero qué extraño, si hace pocos días el dueño de la fábrica alabó tu trabajo», le dijo su esposa con verdadera preocupación. Este hombre era un creyente que realmente confiaba en Dios, de manera que no se desesperó. No obstante, ya había pasado unos cuantos días buscando trabajo sin tener éxito. El dinero se estaba terminando y la familia comenzaba a tener necesidad. Pero cierta mañana, la esposa, mientras reflexionaba en la mala suerte de su marido, tuvo la fortuna de encontrar en la calle una costosa cadena de oro, de la cual pendía un precioso brillante. La señora la llevó entonces a un joyero, quien de inmediato reconoció la joya, porque poco tiempo antes él mismo la había vendido nada menos que al dueño de la fábrica textil donde había trabajado nuestro buen hombre. Bueno, el fin de la historia es que el trabajador despedido fue a ver al dueño para entregarle la costosa cadena, la cual era propiedad de su hija. Y el patrón, emocionado ante esta demostración de honradez, le confesó al obrero que lo había despedido porque pensaba que él había robado la cadena cierta vez cuando tuvo que hacer un trabajo en su casa particular que estaba junto a la fábrica. De inmediato el obrero fue reintegrado en su trabajo con un sueldo mucho mayor. La moraleja de esta historia es, número 1, quien obra con limpieza y honradez no tiene por qué temer las injusticias que se desaten contra él. Y número 2, quien confía en Dios nunca será abandonado. Podrán sobrevenirle pruebas y amargos reveses, pero Dios siempre le tenderá su mano sustentadora. La corrección, tarde o temprano, es premiada más allá de lo que imaginamos. El que camina con Dios siempre gana, siempre goza más de la vida. El rey David declaró: «Joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Sí, el Señor de la vida cuida de sus hijos y vela continuamente por nuestro bienestar. ¿Lo sabías? Dios te bendiga. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Bien, amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos y apenas comenzamos con este estudio tan maravilloso. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos, incluyendo la lista y el significado de todos los símbolos bíblicos en Apocalipsis con su respectiva interpretación bíblica. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
libro de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, Pablo le dice a Timoteo lo importante que es estudiar la Biblia. Dice que ella es útil para enseñar, redarguir y también corregir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, y le aconseja sobre todo que no se aparte de este libro especial que es las Sagradas Escrituras, que sea un privilegio para ti leerla cada día, ya que lo que está escrito en ella es para tu salvación y la mía. Dios te bendiga y que pases una feliz semana. Sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús, quien vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Con su gracia nos redime y nos llena de su paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de gracias por su eterno regalo de gracia inmerecida que recibimos hoy. No dudes, hermano, de buscar a Cristo, pues en Él encuentras paz y seguridad. Nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy vengo ante ti, Jesús, para darte las gracias, oh buen pastor. Tu sacrificio perfecto nos da la paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Sumérgete en este libro revelador que te guiará con maestría desde los fundamentos hasta una conexión profunda con lo divino. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Inicia tu viaje espiritual hoy mismo con Cómo orar desde cero. ¿Deseas dominar tu carácter y tus emociones? Te invitamos a comprar el libro Domina tus emociones con sabiduría, una guía práctica de inteligencia emocional. Búscalo en las tiendas de Amazon.com. Te dejamos el enlace en la descripción del video.